Hola, ¿qué tal, estimadas maestros, maestras? Pues dando continuidad a esta parte de nuestra materia, en estas dos unidades que vamos a trabajar, la número 3 y la número 4, en ella trabajaremos acerca de las pruebas que son tan importantes para poder, sobre todo, reconocer los avances que se realiza durante esta parte de un aprendizaje. ¿Sí? Y para que este sea significativo se requiere de instrumentos de evaluación para que podamos medir esos avances de manera correcta. Y hablando de mediciones, no solamente podemos medir en el aula, sino también las instituciones como tal tienen que buscar las técnicas, los medios, el instrumento adecuado para poder medir estos conocimientos o estos aprendizajes que de acuerdo al perfil de egreso que cursa cada uno de los alumnos de acuerdo a su edad, tienen que cumplir. Entonces, como sistema educativo también tenemos que tener estas pruebas que actualmente o que conocíamos como PISA, enlace, que eran pruebas estandarizadas que nos permitían o que permitían al gobierno a esta parte de la formación del currículum poder ver los logros de estos aprendizajes que adquirían los alumnos y a partir de ahí poder buscar los medios que ayudaran, pues ya sea que a contrarrestar estas necesidades, esta falta de la calidad educativa que se requería. Dentro de estas temáticas o dentro de estas actividades que vienen siendo las pruebas, que son constituidas como un medio eficaz para pues tener un rendimiento escolar y en este caso tener estas ventajas de poder identificar esos instrumentos. En el caso de los alumnos, podemos ver que la evaluación que se aplica en el alumno no es simplemente una actividad técnica o neutral, que nos brinde o nos proporcione resultados que solamente coloquemos a través de un número, sino al contrario, nos brindan esos elementos claves que como docentes podemos identificar en esta parte de una calidad educativa que corresponde a los rasgos del perfil de egreso y a lo estipulado dentro de un diseño curricular, ya que condiciona y profundiza esta parte del nivel que se requiere. Aunque se diga que las comparaciones son odiosas para asignar calificaciones a los alumnos, se tienen que realizar estas pruebas o estos instrumentos de evaluación que comparan la producción de algunas entidades que se toma como referencia para cambiar, para estructurar nuevas formas o nuevos métodos o técnicas o estrategias que se deben de usar para poder llegar con la intencionalidad que se pretende, ¿no? De llevar a cabo un contenido. Las preguntas están relacionadas a esta parte con la finalidad que según la prueba se requiere, ya sea una prueba diagnóstica, una prueba formativa o sumativa de velocidad potencial máxima. Esto nos va a ayudar a tener instrumentos, que esos instrumentos podemos obtenerlas a través de las diversas taxonomías que facilitan esta parte de la labor pedagógica y que brinda al docente establecer esta parte del equilibrio entre los objetivos y el medio que va a garantizar esta eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y que constituye también como una vía para poder lograr estos objetivos que nosotros nos trazamos durante este proceso, al momento de implementar una instrucción desde el punto de vista de una evaluación. Las técnicas para valorar conductas, todo lo que el alumno hace a través de sus habilidades prácticas, de laboratorio, de deportes, actitudes que se manifiestan en diversos comportamientos. Esto nos lleva a que el docente pueda a través de la observación, sus guías de observaciones, listas de cotejos, escalas de valoración, pueda tener ese análisis concreto o pueda profundizar a esta parte de poder ver cuáles son las necesidades, cuáles son aquellas situaciones que requiere modificar para que se haga cumplimiento o se cumpla esta intencionalidad del aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, son métodos que se obtienen de datos más importantes y más utilizados según los conocimientos, las conductas, las prácticas, actividades y valores. Para estas técnicas de aprendizaje, se requieren de exámenes, de trabajos, de ejercicios que nos van a ayudar, en este caso, dar una valoración a los alumnos acerca del desempeño que están realizando. Y estas pueden ser de maneras presenciales o a distancia, a través de escritos, a través de la expresión oral o a través de correcciones que se realicen ya sea durante la clase.
En los escritos podemos ver aquellos exámenes que se hacen de manera escrita, la cual también es importante que debe de cumplir ciertas características, ya sea de la estructura en la forma de la estructura, de opciones múltiples, entre pares, sobre todo analizando cuál es la intencionalidad que se pretende que esa prueba nos proporcione para poder llegar a un análisis. Así también están estas que son de correcciones subjetivas y desarrollan a largo plazo o a corto plazo. En este caso, cuando hay un cierre de ciclo o un cierre de trimestre, podemos aplicar exámenes que son a corto plazo, en donde podemos nosotros tener un resultado inmediato acerca de esa evaluación que se hizo, evaluando algún contenido, evaluando ya sea una unidad temática y que proporciona esta parte de poder tener un resultado inmediato. Así también están los de largo plazo, que durante todo el proceso o todo el ciclo escolar se va analizando para poder encontrar o ver cuáles fueron las necesidades del grupo, cuáles fueron esas técnicas o estrategias que se aplicaron para abatir esa problemática que se tiene, y como cierre o finalizando el ciclo escolar, qué actividades me ayudaron, contribuyeron a esta parte de su aprendizaje, y si el alumno realmente adquirió el aprendizaje y si se cumplió con la calidad educativa que se pretendía. Así también, en las partes teóricas y prácticas existen investigaciones temáticas, resumen informativo, un resumen crítico, inventarios bibliográficos, y en las partes teóricas podemos usar como métodos la revisión de la literatura, la disertación, el estudio de casos, y en el caso de algunos ensayos, que es donde se pone en juego esta parte del análisis que el alumno realiza. En las partes prácticas podemos evaluar a través de proyectos o sesiones de laboratorio. Esos también son los medios que podemos nosotros realizar o utilizar para poder evaluar una actividad. Y también en las partes prácticas se puede evaluar a través de presentaciones o exposiciones o un informe, pero es importante también analizar y tener conocimiento que todo este tipo de actividades o de técnicas que se utilicen debe de llevar rúbricas de evaluación que nos van a permitir poder ver ese análisis profundo acerca de este aprendizaje. Y para cuestiones de pruebas de rendimiento, es importante o es necesario que se cumplan con ciertos requisitos, como son la parte de la validez, la confiabilidad, la discriminalidad y la factibilidad. Para las pruebas de rendimiento académico es particularmente relevante esta parte de la validez de los contenidos, ya que es importante estar seguros de que estos ítems que estamos usando integran en una prueba realmente constituye una muestra representativa acerca del dominio del contenido, en este caso la disciplina que el alumno presente o donde se está desarrollando, que se desea medir. De lo contrario, mal se podría hacer una adecuada interpretación del desempeño de los alumnos con respecto al universo del contenido en cuestión. En este caso, es importante que como docentes nosotros podamos tener ciertos parámetros para evaluar, eso sí, teniendo esta parte de la necesidad del contenido. O sea que tenemos que buscar técnicas o ítems que me ayuden realmente a evaluar lo que yo pretendo en un contenido. No podemos usar diversas pruebas o diversos medios o técnicas que existan o que hay en redes para poder evaluar una actividad, un contenido, una disciplina que está llevando otra intencionalidad u otra finalidad. El docente es importante que esté seguro de cuáles son estas preguntas, ya sea cerradas o abiertas, que tiene que realizar para poder obtener el contenido, lo que pretende realmente que el alumno le responda para dar cumplimiento a esta parte de su diseño de sus actividades. Estos ítems o estas técnicas o resultados o pruebas pueden ser a través de maneras orales, escritas, objetivas, mixtas y de ejecución. En la cuestión de las orales son aquellas que mediante las cuales los estudiantes responden de viva voz a preguntas formuladas de la misma manera, ya sea también a través de un examen, a través de instrumentos confiables que en este caso brindarán un conocimiento específico referente a lo que él ya tiene, con lo que también está aprendiendo. Así también son instrumentos de lápiz y papel, las cuales son las preguntas tan formuladas por el docente son respondidas por los alumnos
En este caso podemos utilizar o podemos identificar que son aquellas pruebas que se realiza al momento de cerrar un trimestre o una prueba enlace, ¿sí? Entonces, esas son las pruebas que nos proporcionan a nosotros esta parte de poder identificar, evaluar todo este proceso que se requiere para la enseñanza o el aprendizaje sea significativo y sobre todo se cumpla con esta parte de la calidad educativa que se pretende o que se usa en esta parte de la enseñanza y que como docentes tenemos que diseñarlos, tenemos que crearles para que podamos también nosotros hacer una evaluación correcta y al momento de hacer una evaluación sumativa tengamos una numeración de acuerdo a esas habilidades, a esas competencias que el alumno adquirió durante este proceso de formación, ¿sí? Muy bien, maestros, espero entonces que hagan las lecturas que corresponden a la unidad 3 y 4, en donde podemos analizar las diversas pruebas de evaluaciones que existen, los ítems que se tienen que formular, de qué manera para dar cumplimiento a esta parte de nuestra intervención docente, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima, realicen las lecturas para que puedan ir interpretando, ir entendiendo estas partes de las unidades temáticas de lo que viene siendo nuestra materia de técnicas e instrumentos de evaluación docente. Nos vemos la próxima.